Bueno, esta ya sería como la última parte de los videos. Y con esto se entendería el por qué. O sea, tomando ese versículo, un solo versículo que está en el libro de sabiduría, que menciona que los ídolos son el principio, la causa y fin de todo mal, se comprendería por qué los ídolos o la idolatría es algo más profundo, no trata solamente de imágenes y de esculturas, que está, o sea, por qué es tan abominable para Dios y por qué ese versículo lo confirma. A pesar de tanta palabra que hemos visto, ese solo versículo, o sea, el Señor se encargó de que quedara en un solo versículo, por si la gente no es capaz de leer o de escuchar todo lo que se ha hablado, un solo versículo, para que no tengan excusa. Entonces, por eso, si hay que colocarle un título, le coloqué el principio de todo mal, el medio y fin. Y ya vamos a entender qué quiere decir esto. Porque en esta última parte vamos a entender por la palabra por qué están los demonios atrás. O cada idolatría es un pecado. Y justamente esta parte queda en el último video. No solamente porque pueda tener un orden referente a cada video que se ha hablado sobre la idolatría, sino que hay conocimientos, hay perlas que incluso no son dignas de, como dice el Señor, no echéis las perlas, lo santo, a los cerdos. Pero aún así la verdad tiene que salir. Porque al ver tantos videos, probablemente la gente no quiera seguir viendo y quiera seguir en sus tradiciones. Por eso está juntamente al final. Y no importa si alguien entra y ve este video de primero, porque probablemente eso va a hacer que vea a los otros. La palabra le va a hablar a la conciencia, a su corazón, a su mente. Porque el Señor, cuando habla, Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces solamente aquellos que llegaron hasta aquí viendo toda la enseñanza, todos los videos, confirmando por la palabra, pues obviamente esto también es para ti, este mensaje. Y si aún así alguien sigue duro de corazón, con un corazón que no quiere creer aunque se haya visto por la palabra, ya simplemente queda él y Dios, porque ya se le habló mucho. Entonces aquel que llegó hasta aquí y confirmó con la palabra, pues esto también va a ser de bendición. Y espero que por voluntad del Señor, como Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, esta palabra pueda hacer ver a las personas. Porque un alma vale más que el oro. Que alguien pueda ser engendrado y venga a los pies de Cristo, conozca realmente a Dios y se aparte de sus inmundicias. Porque esto mandó el Señor: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. El que creyere y se bautizare, este será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces el que cree sigue lo que el Señor habló,
como hablamos en la fe, cree, tiene fe, se arrepiente de corazón, se va a querer bautizar. Por lo tanto, al ser genuino, recibe el don del Espíritu y vive en santidad y persevera hasta el fin. Y cuando llega a esa meta, es salvo. O sea que deje el cuerpo o el Señor venga, si perseveró hasta el fin, retuvo la doctrina de Cristo, la retuvo, no se la dejó quitar. Si el Señor lo halla en santidad, limpio, que dio fruto, hereda la vida eterna. Porque el mismo Pablo decía, aun siendo heraldo, temo que sea desechado. Alguien puede vivir en santidad, arrepentirse de haber dado fruto, pero si a lo último no persevera, el Señor dice, si el justo retrocediere, no agradará a mi alma si se vuelve atrás. Entonces va a tener por pérdida todo lo que hizo, no le va a servir de nada. Entonces la idolatría estuvo antes de la fundación del mundo. Y esto está en la palabra. Por la idolatría surgió todo el caos en el universo. Por eso es tan abominable el Señor. Hace que te apartes de Él, cambies a Dios. El inicuo, por ese orgullo, sabemos quién es el inicuo. O sea, quién era en ese tiempo, en aquel momento, Lucifer. O sea, la primera creación que creó el Señor, Lucifer, el inicuo por orgullo y soberbia, él quiso ser como Dios y más que Él. O sea, creyó en su corazón que tenía una mejor idea que Dios. Por su ego, por eso él cayó. Se idolatró a sí mismo. Y a la tercera parte de las estrellas también. Esos ángeles que él engañó, creyeron Dios. Y asimismo se idolatraron ellos mismos y se creyeron dioses. Por eso todos los pueblos vinieron a adorar esas deidades. Lo vimos con los ángeles que se rebelaron en Génesis. Como les dijeron a Pablo, que era Júpiter, a Bernabé, que era Mercurio. Todos los pueblos los vieron como dioses. Entonces, por lo tanto, se idolatraron ellos mismos y se creyeron dioses. Cambiaron a Dios por ellos mismos, creyéndole al inicuo. Le idolatraron y siguieron un falso Dios y se apartaron del Dios real, el Dios vivo. Y al apartarse de Él, que Él es la fuente, la vida misma, la fuente de vida, del agua pura de vida, pues solamente van a encontrar muerte. Entonces, el imperio y la honra es al Dios vivo, Jesús, Creador, Salvador, Redentor, Juez. El inicuo se idolatra a sí mismo y los otros ángeles lo idolatran a él, cambian a Dios y se idolatran ellos mismos. Cambiaron a Dios, entonces por lo tanto ahí está la idolatría, sea por una imagen, sea por una persona, un deseo. Todo eso que hemos venido hablando pasó antes de la fundación del mundo. Fue la raíz de todo mal. Y esto lo encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El versículo 13.
tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí encontramos que en el versículo 13 dice, tú que decías en tu corazón. O sea, como vimos al principio, el Señor mira el corazón. Y que no tienes que creer que el ídolo o la imagen de Dios para que sea tu ídolo en el corazón, tu Dios falso. Y cómo en el corazón salen los pensamientos, esa idea, y eso se manifiesta en una obra. Entonces, este pensamiento lo tuvo en el corazón, ya lo tenía y quiso llevarlo a acción. Entonces, en el corazón, asimismo ya se estaba idolatrando, haciéndose un Dios, quería ir y sentarse en el trono de Dios. Y si vamos a Ezequiel, capítulo 11, versículo 21, menciona, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. ¿Qué menciona aquí? Deseos e idolatrías, cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y sus abominaciones. Ella se empieza a ver que cada pecado, cada deseo es un ídolo, tu ídolo. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con imágenes, con esculturas? O sea, no puedes tener una imagen dentro del corazón, o sea, algo físico dentro. Ya se empieza a ver que esto es más profundo. Deseos, como estamos viendo con el querubín, tuvo ese deseo, esa idea. Se convirtió en una idolatría a él. Por lo tanto, se empezó a idolatrar, verse como Dios, sentado, quería subir al trono. Entonces con esto vemos que las personas no tienen que creer o pensar que las cosas que hacen son Dios, lo que practican es Dios, para que ya tengan ídolos en el corazón. Como lo he dicho, hemos repetido mucho, no tienes que creer que esa imagen es Dios para que sea tu ídolo en el corazón. Los israelitas no creyeron que el becerro era Dios para que fuese su ídolo en el corazón y fuera abominable para Dios y haya querido destruirlos. Pero Moisés oró y él aplacó su ira. Si vamos a Ezequiel 28, Ezequiel 28, capítulo 28. Del 1 al 5. Vino mi palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Ahí pueden seguir leyendo el capítulo. Pero ¿qué menciona? En el corazón. Decía en el corazón.
O sea, el corazón del inicuo se colocó como el corazón de Dios. Y cuando menciona contrataciones empezó a hablar con los demás ángeles, a negociar, como le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado. Si postrado me adorares, a ti te los daré. Le quiso entregar los reinos al Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, solamente al Señor tu Dios adorarás, servirás. Quiso negociar con Él. Lo mismo hizo con los ángeles. Les prometió cosas y aún así pasa. Les prometió cosas a los ángeles y así los engañó. Pensando que Él estando en el trono, el conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, eso era lo que iba a reinar. Pensó en darles puestos a los ángeles, no sé, cualquier cosa, lo que hayan negociado ahí, poder, dominio, no sé, riquezas. Y eso hizo que se apartaran. Por eso aquí lo menciona, que así se hizo rico. Pero si siguen leyendo en el versículo 7, por lo tanto, de aquí yo traigo sobre ti, extranjero, los fuertes de las naciones, que desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Cae el cielo y a lo último pues va a echar al lago de fuego, la segunda muerte. Pero todo esto empezó con un pensamiento en el corazón, con una idea. Y si vamos a Ezequiel, capítulo 33, versículo 31, ahí dice, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las podrán por obra. Es lo que hace la gente dura de corazón. Oyen, pero no obedecen, no hacen caso a la palabra del Señor. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y ya vimos que la avaricia es igual que idolatría. Vuelve y menciona el corazón, lo que está dentro del corazón. Eso que sale del corazón, lo que hablas, eso lo haces. Ese pensamiento se vuelve una obra, una acción, y vas en pos, porque lo quieres llevar a cabo. Entonces, si es tu pecado, ese pecado se vuelve un ídolo y vas en pos de ese ídolo, y es tu Dios. Lo estamos viendo, lo hemos visto ya en las enseñanzas que hemos hablado. Y estamos viendo aquí cómo eso fue lo que pasó antes de la fundación del mundo. Si vamos a Ezequiel 28, el versículo 12, ahí habla, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Ella menciona, estuvo en el Edén, estuvo en el principio, antes de la fundación del mundo. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Y qué dice el Señor cuando vienen muchos, ya a lo último, el día del juicio, y le dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos estos milagros, en tu nombre, en tu nombre? El que le dice, apartados de mí, hacedores de maldad, como dice aquí.
tenían maldad, practicaban el pecado, servían a Dios practicando el pecado, haciendo maldad, teniendo maldad en el corazón, teniendo ídolos. Aquí lo menciona, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Bueno, desde el 16, sigue el 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Ya lo hablamos anteriormente. Negoció, contrató. Y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por piedra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aquí vuelve y menciona el corazón. Se enalteció, se creyó más que Dios, ya tenía esa idea en el corazón. Menciona que corrompió su sabiduría. ¿Qué dice el Señor en lo que hemos hablado? No se corrompan con los otros pueblos, no hagan esas mismas prácticas. La idolatría corrompe, ya lo estamos viendo aquí antes de la fundación del mundo. Se corrompió a causa de la sabiduría, a causa de su esplendor. Se vio a imagen y semejanza de Dios, se creó Dios, se hizo una imagen él mismo como Dios. Por eso no hay que hacer imágenes del Señor, de Dios. Ninguna escultura, nada que represente la divinidad de Dios. Lo hemos hablado anteriormente en las otras enseñanzas. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser destruido. ¿Y qué menciona el versículo 18? Profanaste tu santuario, el templo de Dios. Se llenó de ídolos, ese corazón se llenó de ídolos. No tienes que pensar que el ídolo, la imagen de Dios, para que sea tu ídolo en el corazón. Entonces, la rebelión del querubín, pues ya muchos la conocían, pero la causa, esa raíz fue la idolatría. Cuando él habla en el corazón, ya se veía en el trono, se colocó como Dios en el corazón. No siguen esas doctrinas de demonios, de hombres, inspiradas por espíritus engañosos. El que quiere a Dios lo ama solamente a Él y deja toda tradición pagana del mundo, de imágenes, todo eso ya lo hemos hablado. No se justifica ya la idolatría por el apego de vanas costumbres, que estamos viendo que eso viene de Babilonia, de muy atrás, que eso estuvo antes de la fundación del mundo. En sabiduría vamos a confirmar que la idolatría fue raíz de todo mal, y todo empezó con la rebelión del inicuo. Y aquí vamos a encontrar ese solo versículo, un solo versículo que textualmente, literalmente, confirma lo que estamos viendo en Sabiduría 14, versículo 27. Porque el culto a los ídolos infames es el principio, la causa y fin de todo mal.
Entonces, si esto fue el principio, ¿por qué también la palabra menciona que la incredulidad es el principio del pecado? Pues hay que entender que la incredulidad es el principio del pecado en el hombre. O sea, si el hombre no le cree a Dios, hace su propia voluntad, entonces ya genera una raíz que hace que peque en el hombre. Pero los ángeles no tenían que creer. O sea, el hombre, al ser incrédulo, esto hace que sea raíz del pecado en el hombre. Pero los ángeles no tenían que creer porque ellos estaban ahí con Dios, veían a Dios y sabían que lo que el Señor les decía era verdad y se cumplía. Sabían lo que hacían. Cuando ellos se rebelaron, sabían lo que hacían. Y esto lo vemos en el libro de Enoc. Sabían el gran pecado que iban a cometer y entre ellos juraron e hicieron una especie de anatema. Sabían que iban a cometer un gran pecado. O sea, no es que no creyeron, ya lo sabían. No tenían que creer en Dios, porque ellos estaban ahí con Dios, en su trono, le alababan, lo adoraban. No tenían que creer porque ya lo estaban viendo. Entonces, aquí los ángeles se idolatraron. Y si vamos, cuando Eva, cuando es engañada, ella no le cree a Dios. Aún estando en el jardín y habiéndolo visto, no le creyó cuando la serpiente vino y le dijo, seréis como dioses. Dudó de Dios, no le creyó. Y la serpiente, pues, con ese engaño que hizo, hubo incredulidad en Eva, y asimismo Eva se idolatró. Entonces, con esto, cuando la serpiente le dice, seréis como dioses, ella se vio como Dios. No le creyó a Dios. Ahí ya pasa a creer, a ver como a Dios, a la serpiente, al inicuo, como hicieron los ángeles. Se idolatró a ella misma e idolatró al inicuo. Y por esa duda, por esa incredulidad, fue el principio del pecado en el hombre. Porque luego Adán también cae y llega al principio y entra el pecado al mundo por esa desobediencia. Pero los ángeles, esa causa, como menciona sabiduría, en sabiduría 14, como lo vemos, en los ángeles fue la raíz. Idolatrarse a ellos mismos fue la raíz del pecado en ellos, esa idolatría. Fue el principio, ahí fue el principio. Y en el hombre la incredulidad. Entonces esto lo confirma aquí Sabiduría 14:27, porque el culto a los ídolos infames es el principio, la causa y el fin de todo mal. Haré ellos caer, vienen y engañan a Eva. Y se genera ese desastre que pasó en el principio, en el universo, en la creación. Entonces este culto a la idolatría fue en el principio, causa y fin de todo mal. Ese culto, ese respeto a ese deseo que está en el corazón, que cambia a Dios, eso que cambia a Dios, el idolatrarse a sí mismo, el querer sentarse en el trono de Dios, o el deseo que cambia a Dios por otra cosa, el pecado cambia la ley de Dios. Al pecar se sigue el deseo del corazón, se sigue la propia voluntad, se idolatra a sí mismo. Alguien que peca se idolatra a sí mismo porque está haciendo su propia voluntad, se ve como Dios. Por eso Pablo menciona el hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios, se ve como Dios y dice que es Dios. O sea, una humanidad sin Dios.
Entonces esto lleva a cambiar la voluntad de Dios por la propia voluntad y la ley de Dios por la propia ley. Y esto es lo que hace el querubín y cae. Y esto aplica para personas. Lo estamos viendo. Entonces, entendiendo bien esto, que el inicuo cambia a Dios por él mismo, los ángeles cambian a Dios por el inicuo, lo ven como su Dios falso, aunque ellos no creyeran que fuese Dios. Ya en su corazón, al seguirlo, lo hicieron su Dios. Lo mismo que las imágenes, no tienes que creer que la imagen es Dios para que sea tu ídolo. Entonces, al creer en el inicuo, los ángeles cambian a Dios y así mismo ellos cambian a Dios por ellos mismos. Cambiaron la ley de Dios por su propia ley antes de la fundación del mundo. Entonces aquí vemos el principio, antes de la fundación del mundo, la causa y el fin de todo mal. Entonces, viendo aquí, cuando menciona fin, lo menciona como propósito. Para entender bien esto, o sea, el fin como propósito de todo mal y como fin del mal. Pero vamos por partes para que se entienda bien. O sea, el propósito del mal es idolatrarse, cambiar a Dios por otra cosa. Asimismo, idolatrarse a sí mismo u otra cosa. Entonces, el principio, la rebelión que hubo antes de la fundación del mundo, ahí está el principio. Luego dice causa. ¿Qué causó? Causó mal. Si hablamos otra vez de Génesis, ¿qué causó en Génesis? Así Eva, engañada por la serpiente, diciéndole, seréis como dioses. Eso está en Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva creyó que cuando comiere del fruto sería igual a Dios. Por ese orgullo, ese ego, pensó tener una mejor idea que Dios. Ahí ella no le creyó a Dios. Se idolatró a sí misma. Comió y cayó, cambiando a Dios por el Dios de este siglo. El falso Dios que la engañó, el inicuo. Y eso causó mal. Desde Génesis, desde el principio, hasta Apocalipsis. Hasta que el Señor venga. Causó mal. Ese es el fin. Entendiendo el fin como el propósito del mal, cambiar a Dios, idolatría. Causó mal desde el principio de la creación, desde el principio de la fundación del mundo, en la historia de la humanidad. Y este mal lo que hace es que la gente vaya detrás de avaricia, de adulterios, de inmundicias. Lo hemos visto. Van tras esos deseos, idolatran esos deseos. Y también el fin del mal, porque se entiende como fin, propósito del mal, el fin, como el propósito del mal es que la gente se aparte de Dios, y también se entiende como fin del mal, o sea, se termina el mal, porque cuando cumple ese propósito de engañar a la gente, o sea, como ese propósito de el inicuo de sentarse en el trono, de ser como Dios, de que todos lleguen a adorar a la bestia, ahí que sucede, es el fin del mal. O sea, cumple su propósito y a la vez es su final, el fin del mal.
Porque Dios viene, Dios, por eso la palabra menciona que acortaré los días, porque si no, aún los escogidos se podrían perder, se perderían toda carne. Entonces, el Señor viene y quema todo, el fin del mal. Es como cuando el Señor Jesús iba a ser ya crucificado. Él menciona que han llegado las horas de las tinieblas. Va a llegar un momento en que van a ser, en esa gran tribulación, va a ser el momento de las tinieblas. Entonces ahí, viendo que le quedan poco tiempo, van a cumplir ese propósito que siempre han querido. Y cuando lo consigan, con la gente que se deje engañar, el Señor viene y ahí, como dice la palabra, mata al falso profeta, al inicuo, con el resplandor de su boca, con la espada de su boca. Es el fin del mal. Entonces vimos principio en la fundación del mundo y antes de la fundación del mundo, causa como causa del mal, de Génesis, Apocalipsis, toda la historia de la humanidad, y fin como propósito para querer conseguir eso, y a la vez el fin como el final del mal. Y durante toda la historia ese ha sido el propósito del mal, cambiar a Dios para adorar al Dios de este siglo. Por eso el Señor dijo a los fariseos: vuestro padre es el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Ese ha sido el propósito, idolatrar un falso Dios. El inicuo, el sentarse en el trono de Dios y que le adoren. Y eso es lo que sucede al final en Apocalipsis. El hombre de pecado se sienta en el templo. Si vamos a 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí ya lo está diciendo, hay un Dios, un falso Dios de este siglo. Como, o sea, se puede entender el siglo no porque hable de 100 años, sino como de este último tiempo, desde la creación del mundo. O sea, como esta era que se le ha permitido al hombre estar en la tierra desde la caída de Adán. O sea, es como una era de tiempo. En esta era, ese Dios, al haber engañado a Eva, a Adán, tomó ese dominio aquí en la tierra, porque el Señor le había dado el dominio a Adán. Por eso, con ese engaño, Adán y Eva, engañados, se separaron de Dios y siguieron al inicuo, lo idolatraron a él, siendo ellos engañados. Por eso le dieron ese poder al inicuo y el pecado entró al mundo. Por eso cuando viene Jesucristo, que es la imagen del segundo Adán, despoja a los principados y potestades en la cruz. O sea, retoma lo que se había perdido, reconcilia todas las cosas y vuelve y le da ese dominio a Adán. En este caso Jesucristo, como el segundo Adán, recobra lo que se había perdido. Y por eso la palabra menciona coherederos juntamente con Cristo. Él vuelve a su trono, toma su heredad y se sienta en el trono, y él, siendo la cabeza, pone a la iglesia, que es el cuerpo de él, que fue su propósito desde el principio, que le dio el poder a Adán, vuelve y se lo da a la iglesia, a sus hijos. Le da autoridad sobre toda la fuerza del enemigo, para hollar serpientes y escorpiones. Pues vuelve y le da esa autoridad. Por eso muchas veces se menciona en la palabra esperando la redención del cuerpo, o sea, lo que se había perdido. O sea, pueden ir y escudriñar y leer y que el Señor les revele.
Pero bueno, eso es palabra, pero ya son como temas aparte, diferentes, como otras enseñanzas, pero conociendo que está ese falso Dios, el inicuo, que muchos, o sea, ni siquiera saben que está, que existe, que está ahí, y aún así le adoran. O sea, un ateo ni siquiera cree en Dios, cree ni en el diablo, en el inicuo, es ateo, pero por ese pensamiento que tiene el corazón de no creer, se va a justificar, aunque él no crea en nada. Si es que no cree en nada, aunque él no crea, está haciendo del diablo su Dios, su falso Dios. Y vuelve y llega otra vez como la raíz de este mensaje. No tienes que creer que la imagen de Dios para que sea tu ídolo. El ateo no cree ni siquiera en Dios, menos va a creer en el diablo, pero su ídolo en el corazón es el diablo porque está siguiendo su deseo, no servir a Dios. Entonces, sin saberlo le adoran, como dice primera de Juan 3:8, el que peca es del diablo. No tienes que creer que el diablo es Dios, pero es tu ídolo en el corazón. Pecando le adoran. Hace los deseos que él quiere. Si vamos a Apocalipsis, versículo 13, capítulo 4, ahí menciona cuando ellos hablan y dice, o sea, la gente, toda la humanidad que va a estar en ese tiempo que no siguió a Dios, que no le sirve, van a decir, ¿quién como la bestia? La adoraron. Vemos el propósito del mal, que adoren al inicuo y no a Dios. Idolatría, cambiar a Dios por la bestia. ¿Y qué sucede cuando pasa esa gran tribulación y llega y se marcan, llega la bestia, ese imperio mundial? O sea, cumple el propósito del mal. Justo después de eso, el fin del mal. Viene Dios y quema todo. Entonces aquí en Apocalipsis vemos cuando consigue el propósito, viene su fin, el fin del mal. Entonces, antes de ver estos versículos que confirman esto, entendamos por qué los demonios están detrás de los ídolos, cada pecado como un ídolo. O sea, entendamos por la palabra por qué cada demonio está detrás y cada pecado puede ser un ídolo. ¿Por qué cada demonio está detrás de una imagen, de un ídolo? Entonces cada pecado es un ídolo y detrás está un demonio. Pero bueno, como el video se alargó y pensaba que hacerlo en uno, vamos a ver esto en una segunda parte, en otro video.